quiero hablar en esta mañana o responder a la pregunta: ¿cómo forjar integridad en tu vida? ¿Cómo forjar integridad en tu vida? Ayer decíamos que la integridad es un principio que construye vida, ¿no? ¿Cómo forjar integridad? Hay tres pilares fundamentales, hay tres decisiones que cada uno de nosotros tenemos que tomar si queremos forjar integridad en nuestra vida. Pero antes de hablar de esos tres pilares, yo quiero que veamos el siguiente texto bíblico. Busque allí en su Biblia el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10. Creo que este texto es fundamental como introducción al tema de esta mañana, o al tema que trato de desarrollar acerca de cómo forjar integridad en tu vida. Creo que debemos partir de los principios que el apóstol Pablo nos enseña allí. Efesios capítulo 2, versículo 10. El apóstol Pablo escribió y dijo, se anima a leerlo conmigo en voz alta, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este texto dice tres grandes verdades acerca de quiénes somos y para qué fuimos creados nosotros. La primera verdad que afirma Pablo aquí es que fuimos creados por Dios. Diga conmigo: fuimos creados por Dios. Dice el texto: somos hechura suya. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. Y yo quiero decirte algo. Yo no sé lo que las demás personas han dicho de ti a lo largo de tu vida, pero yo quiero decirte que si Dios te hizo, sos una buena obra. Repito, si Dios te hizo, sos una buena obra. ¿Sabes por qué? Porque Dios no hace nada malo. Dios no hace nada malo. Dios no hace nada que no sirva, nada que no tenga valor y nada que no tenga un propósito. El texto bíblico de Génesis, hablando de la creación, dice que cuando Dios determinó crearnos, dijo: hagamos al hombre conforme a ¿qué? Conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dice que cuando Dios completó la obra de creación, vio que todo era bueno y en gran manera. Y en Cristo Jesús, esa imagen y semejanza de Dios es restaurada en cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que quiero decirte es que fuimos creados por Dios y Dios no crea nada malo. Uno puede dejar de ser, pero no es, puede dejar de ser lo que Dios creó en uno y empezar a vivir fuera del propósito de Dios. El texto dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y aquí está la segunda verdad: para buenas obras. Diga conmigo: para buenas obras. Fuimos creados para lo bueno. Fuimos creados para lo bueno. Fuimos puestos en esta tierra. No solo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, sino fuimos puestos en esta tierra para que usted y yo nos movamos en lo bueno. Fuimos creados para lo bueno, nacimos para hacer lo bueno, nacimos para hacer el bien. Por eso es que cuando usted y yo dejamos de ser y dejamos de vivir conforme a cómo fuimos creados y comenzamos a involucrarnos en malas acciones, comenzamos a involucrarnos en engaños, en mentiras, en pecados, y a veces comenzamos a dar lugar en nuestro corazón a emociones negativas, como la amargura, el resentimiento, la tristeza, la falta de perdón, los enojos, los malos deseos hacia las demás personas y cosas semejantes a estas. Cuando comenzamos a movernos en lo malo, la vida se nos complica.
la vida se nos hace mucho más difícil. ¿Por qué? Nunca se preguntó por qué es así. Porque no hemos sido creados para lo malo. No hemos sido creados para vivir en el engaño, en las mentiras, en la trampa. No hemos sido creados para vivir en el pecado. No hemos sido creados para el enojo, para el rencor, para la violencia. No hemos sido creados para eso. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para buenas obras. Hablábamos con el pastor Fernando en el recreo que tuvimos entre la primera reunión y esta, y decíamos que a veces es más difícil vivir mal que vivir bien. Es más difícil vivir mal. En realidad a veces no es que sea más difícil, pero la vida se nos complica mucho más cuando nos involucramos en lo malo. ¿Pero por qué? Porque el principio es este. Fuimos creados por Dios y fuimos creados para movernos en lo bueno. Uno de los puntos de este congreso es hombres que aman. Mañana voy a hablar un poquito de esto. Fuimos creados para vivir como Cristo vivió y expresar lo que Cristo expresó y amar como Cristo amó. Pero si yo guardo en mi corazón falta de perdón, enojos, resentimiento, amarguras, me enfermo. Hay gente que se enferma emocionalmente y hasta físicamente. ¿Por qué? Porque no hemos sido, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para lo bueno. Para movernos en lo bueno. Ese sos vos, ese soy yo. Para eso fuimos creados. Y cuando lo hacemos, escuche esto, cuando entendemos eso, cuando entendemos quiénes somos y cuando entendemos para qué fuimos creados y comenzamos a movernos en todo lo bueno que Dios preparó para nosotros, comenzamos en tercer lugar a descubrir lo que Dios preparó para nuestra vida y comenzamos a caminar en el propósito que Dios planeó desde un inicio para tu vida y para mi vida. Comenzamos a cumplir el propósito de nuestra existencia. Hay gente que vive y no sabe para qué vive, pero ¿sabes? Vos querés descubrir para qué estás aquí en la tierra. Primero, movete en estas dos primeras verdades. Entendé de que sos creación de Dios. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios y fuiste creado para moverte en lo bueno. Y comenzá a hacerlo. Y cuando comenzás a hacerlo vas a descubrir el propósito que Dios tiene para ti y que Dios preparó de antemano para que tú anduvieses. Y cuando comenzás a caminar en el propósito de Dios, encontrás ¿qué? Plenitud de vida y significado a tu vida. Amén. Una persona es íntegra cuando hay armonía entre lo que es y lo que hace. Cuando hay armonía entre lo que es y lo que hace, entre su ser y su hacer. Entonces, teniendo en cuenta esta introducción, yo quiero que veamos tres pilares en los que se forja la integridad. Primer pilar: no renuncies a lo que eres por lo que tienes. Primer principio, primer pilar, primera decisión: no renuncies a lo que eres por lo que tienes. Hay personas que cuando llegan a tener lo que querían se deforman, se tuercen, cambian. Fueron de una manera hasta que lograron alcanzar lo que querían. Y cuando ya lo tenían todo, uno dice, ¿qué les pasó? Que cambiaron tanto. Yo quiero decirte en primer lugar, no renuncies a lo que eres por lo que ya tienes. Tu trabajo, tu empresa, tu éxito profesional o ministerial, tu nivel social alcanzado. Yo quiero decirte que lo que tú eres vale mucho más que todo eso. Lo que tú eres vale mucho más que el nivel social que has alcanzado, el nivel económico que has alcanzado hasta ahí, el éxito profesional que has tenido. Vale mucho más que eso.
Me gustó la frase del pastor Fernando en el mensaje anterior, de no cambies oro por bronce, ¿no? Escudos de oro por bronce, ¿no? Lo que eres es escudo de oro. Lo que has alcanzado puede llegar a ser un escudo de bronce. Lo que eres es más valioso que todo lo que tienes. Y el ejemplo en este punto, ¿sabe quién es? El ejemplo en este punto es José. Quiero que veamos algunos versículos de Génesis 39. Génesis 39, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. La traducción que uso es la Nueva Versión Internacional. Dice: cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Qué bueno es cuando Dios está con nosotros y las cosas nos salen no solo bien, sino nos salen muy bien, ¿no? Dice: mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Mire lo que Dios puede hacer con una persona íntegra. Mire lo que Dios puede hacer con una persona íntegra. Porque cuando hablamos de José, si hay alguien íntegro en la Biblia también si es un ejemplo de integridad, es José, ¿no? Dios puede hacerte prosperar en todo. Y dice que el versículo 4, José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió, note la palabra confianza, ¿no? Y le confió la administración ¿de qué? De todos sus bienes. Me detengo un poquito aquí antes de leer los versículos siguientes, porque José llega a la casa de Potifar como un esclavo. Como un esclavo. Y con el paso del tiempo, no sabemos cuántos meses, pero no fueron muchos, o si fue algún año, no sabemos. El tiempo no fue muy extenso. Con el paso del tiempo se convierte en mayordomo y administrador, dice el texto bíblico, de todos los bienes de este funcionario de Faraón. Y la pregunta es: ¿por qué creció en tan poco tiempo y pasó de esclavo a ser mayordomo y administrador de toda la riqueza de este funcionario de gobierno? ¿Qué es lo que hizo que en poco tiempo José creciera tanto? ¿Y sabe cuál es la respuesta? La respuesta es la integridad. La respuesta es la integridad de este hombre. Dice el texto bíblico que José se ganó ¿qué? La confianza de Potifar. ¿Y sabe qué? La confianza es fruto de la integridad. Cuando una persona es íntegra y las demás personas se dan cuenta, perciben que esa persona es íntegra, un fruto de la integridad es que yo me gano la confianza de aquellos que están a mi alrededor. Los que están a mi alrededor me miran y dicen: esta persona se puede confiar. ¿Por qué? Por causa de su integridad. Cuando uno es íntegro, repasemos, ayer lo dije muy rápidamente, pero repasemos estos conceptos. Cuando uno es íntegro, la próxima placa creo que lo dice, cuando uno es íntegro se caracteriza por la honestidad. Es transparente en todos sus asuntos. No anda con agendas escondidas. Es el mismo lugar en su casa que cuando está trabajando. No anda con dobleces, es honesto. Cuando uno es íntegro, la segunda característica de la integridad es la veracidad. La persona expresa lo que en realidad piensa y la persona se responsabiliza en cumplir lo que ha dicho o lo que ha acordado. Se habla la verdad y uno aprende a comportarse conforme a cómo lo ha hablado. Es veraz y esto genera confianza.
La tercera característica de una persona íntegra es la responsabilidad. La persona íntegra se toma la obligación de cumplir con los acuerdos que ha hecho, con lo que ha dicho. Está comprometido, se obliga a sí mismo a cumplir. Y finalmente es una persona comprometida con lo que hace, comprometida con lo que dice. Cuando uno es honesto, cuando uno es veraz, cuando uno es responsable, cuando uno es comprometido, lo que está haciendo es construir confianza. Es por eso que dice el texto que José se ganó la confianza de Potifar. Cuando una persona es íntegra, el camino se le abre. Las oportunidades se le abren. Porque nos movemos en lo bueno, nos movemos en lo que Dios ha querido. Y como hemos sido creados para movernos. No hemos sido creados para movernos en la mentira, en el engaño, en la deshonestidad, en la corrupción. Hemos sido creados para movernos en la verdad, en la honestidad. Por eso Potifar, este funcionario de Faraón, cuando lo vio, quedó impactado por este muchacho que había entrado como esclavo. Y el camino se le abrió y las oportunidades se le dieron y llegó a ser administrador de toda la casa. Versículo 5 dice: por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. A partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Note el alcance de la integridad. El alcance de la integridad. Por esto Potifar, dice el versículo 6, dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. ¡Qué maravilloso! Ahora, la última parte del versículo 6 da una característica física de José. Dice: José tenía buen físico. Dice, muy buen físico. Y era muy atractivo, ¿no? Mire, muy buen físico y muy buen atractivo. Decimos, ¿qué más puede pedir este muchacho? Entró como esclavo, en poco tiempo es mayordomo, es administrador de una de las personas más ricas de Egipto. Su patrón no tiene que preocuparse por nada. Todos los bienes, todos los recursos ahora están en las manos de José. Y encima un pintón, ¿no? Dice el texto, podríamos decir que José llegó a tener lo que nunca se imaginó llegar a tener cuando entró a esa nación. Pero ¿qué pasó? Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. Yo sé que él no tiene de qué preocuparse por nada, porque para eso estoy yo. Y esa es mi función. En esta casa, mire esto, no hay nadie más importante que yo. Mire el nivel que alcanzó. Miren lo que logró tener ahora José. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo, mire cómo termina el relato, cómo podría yo cometer tal maldad
y pecar contra mi Dios. ¿Sabe qué? Lo que tú eres vale más que todo lo que tienes. Y eso lo entendió José. Logré llegar a un punto muy alto. Logré alcanzar cosas que nunca me imaginé alcanzar. Logré tener cosas que nunca me imaginé tener. Pero ante la seducción y ante la tentación de esta mujer, él pudo entender que lo que él era como persona, como hijo de Dios, era mucho más que todo lo que había logrado, que todo lo que había alcanzado y que todo lo que tenía en ese momento. Entendió que él tenía un escudo de oro y no lo iba a cambiar por un escudo de bronce. Hay un proverbio, Proverbios 22:1, para cerrar este primer principio, que dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Diga conmigo: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama es más que la plata y el oro. Mire, José no renunció a su integridad por todo lo que había logrado y alcanzado. Entendió que su buen nombre y su integridad eran de mucho más valor que el cargo que ocupaba, que la posición social y económica que había logrado hasta ese momento. José, ¿sabe qué? José sabía, escuche, José sabía que por no acceder al pedido de esta mujer, él podía perder todo lo que había logrado y alcanzado. Él sabía que esta mujer podía despojarlo absolutamente de todo lo que él había logrado y alcanzado, producto de no acceder. Él estaba en una encrucijada. ¿Qué hago? Porque si no accedo al pedido de esta mujer me arruina la vida, y por esta mujer puedo, y por acceder tal vez mantengo lo que tengo, ¿no? Pero dice el texto bíblico que José mantuvo su integridad. José no le falló a Dios, y José tampoco le falló a Potifar. Esta mujer luego hizo una trama de engaño, de mentira, de difamación, y sabemos que terminó José luego en la cárcel. ¿Producto de qué? De mantener su integridad. Pero él no renunció a lo que era por lo que tenía. Había logrado mucho, de esclavo a ser administrador y a una posición extraordinaria en lo social, en lo laboral, en lo económico. Pero eso no lo cambió a él. Él se aferró a lo que era en Dios. No cambió escudo de oro por un escudo de bronce. Segundo principio: no renuncies a lo que eres por lo que quieres. No renuncies a lo que eres por lo que quieres. Y aquí está en este punto el ejemplo de David. Y el texto es 1 de Samuel, capítulo 24, del 1 al 7. Y dice el texto: cuando Saúl, que era rey, regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de En-Gadi. Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino llegó a un redil de ovejas, y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades, hablando de necesidades fisiológicas. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. Y estos le dijeron:
En verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él, porque es el ungido del Señor. De este modo, David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Y no le permitió que atacaran a Saúl. Mire, David tenía la promesa de que él iba a llegar a ser rey de Israel. Saúl, enfermo de celos, los está persiguiendo porque ve en David una amenaza para su reinado, aunque no lo era, pero él, esa es la visión y la perspectiva que Saúl tenía, porque estaba a esa altura de su vida enfermo de celos. Y hasta había llegado a ser, podríamos describirlo como un enfermo psiquiátrico. Y allí llega Saúl a esa cueva donde David está para hacer las necesidades. Y los hombres de David le sugieren: David, hoy se cumplió la profecía. Hoy se cumplió la palabra. Hoy se cumple la promesa. Hoy es el día de tu oportunidad. Ahí está, Dios te lo entregó. Usted sabe que lo que se quiere en la vida puede ser alcanzado o logrado de varias maneras. Lo que uno quiere puede ser alcanzado de buena manera o puede ser alcanzado de mala manera. Donde muchas veces se habla y se dice: el fin justifica los medios. Usted puede conseguir lo que quiere de buena manera o puede conseguir lo que quiere y anhela de mala manera. Pero David se negó a alcanzar el cumplimiento de las promesas de Dios de una manera no correcta, de una manera no leal. David no renunció a no renunció a su integridad por lo que él quería. David no renunció a su integridad por lo que se le había prometido. David mantuvo su integridad y esperó el tiempo de Dios. Diga conmigo: esperar el tiempo de Dios. Aunque el camino fuera más largo. Aunque a veces las cosas, caminando en integridad, el camino a veces puede resultar un poco más largo. Pero es mucho mejor llegar a lo que se quiere manteniendo la integridad que cambiar un escudo de oro por un escudo de plata. Perdón, por un escudo de bronce. ¿No? El Señor me libre de levantar la espada contra el ungido del Señor. Y uno dirá: ungido del Señor este hombre. Hasta endemoniado estaba. Y usted conoce la historia, que cuando era atormentado David adoraba y el espíritu que lo tomaba se iba. Hasta endemoniado estaba. Enfermo de celos. Desequilibrado. Ungido del Señor. Pero David dice: yo no. Si el Señor lo puso, es el Señor el que tiene que. Yo tengo la promesa de que voy a llegar a ser rey, pero Dios me libre de levantar la mano contra el ungido. Yo tengo que llegar al cumplimiento de las promesas del Señor. Yo tengo que llegar a lograr lo que quiero, pero sin perder mi integridad. Usted quiere ser íntegro, no renuncie a lo que es por lo que tiene. Quiere ser íntegro, no renuncie a lo que es por lo que quiere. El proverbio decía que el buen nombre es de mucho más valor
que todo lo que uno pueda llegar. Usted sabe, porque usted sabe, usted conoce gente que fue íntegro hasta qué, por algo que quería, por algo que anhelaba, vio la oportunidad, ¿no? Y fue seducido por la oportunidad, pero no era la manera, no era la forma de conseguirlo, de tenerlo. Pero muchas veces por llegar por lo que uno quiere, a veces no sabe esperar los tiempos, los momentos y las maneras de Dios. Y se apresura. Y sí, en un momento tiene lo que quiere, pero ¿al precio de qué? ¿Al precio de qué? Yo quiero decirte algo en este punto antes de entrar al tercer pilar o a la tercera decisión que forja integridad. Hay muchas cosas que tienen un valor relativo. Hay muchas cosas en la vida que tienen un valor relativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que valen conforme a lo que tuviste que entregar para poder tenerlo. Hay cosas que quizás le das un gran valor, pero si tuviste que pagar por la integridad, de repente, con tu integridad, para poder alcanzarlo, de repente, hoy estás contento y hoy estás feliz por lo que lograste, por lo que alcanzaste, por lo que conseguiste. Pero solo es cuestión de tiempo para que te des cuenta que hoy pensás, para que te des cuenta de que lo que hoy pensás que ganaste, te vas a dar cuenta, el tiempo te va a mostrar si pagaste con tu integridad, que es más lo que perdiste que lo que ganaste. No sé si me estoy haciendo entender. Hay cosas que te parece que tienen un valor increíble, pero si tenés que pagar con tu integridad, el tiempo va a demostrar que lo que perdiste es más que lo que ganaste. Recuerda el proverbio de ayer: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Hay gente que ambicionó muchas cosas y trabajó y luchó y hasta de una manera deshonesta, pero logró trepar, tener. Y quizá murieron con muchos logros profesionales y económicos, no de una manera honrada, no de una manera honesta. Y hoy uno mira a sus hijos y puede decir que sus hijos no son felices, no son dichosos, a pesar de tener muchas cosas, a pesar de que sus padres lograron muchas cosas y le permitieron a ellos quizá tener un nivel de vida social y económico mucho más elevado. Pero quiero decirte que aquellas cosas que se logran y se alcanzan con el precio de tu integridad, a la larga te vas a dar cuenta de que es más lo que perdés que lo que ganás. A lo largo te vas a dar cuenta que vos pagaste con un escudo de oro y lo que te entregaron a cambio fue un escudo de bronce. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, querido varón de Dios, no renuncies a lo que eres por lo que quieres. Lo que eres es más importante que lo que quieres. Las promesas que Dios tiene para tu vida se cumplirán, sí y amén, a su tiempo. No llegues al cumplimiento de esas promesas no es de cualquier forma, no es de cualquier manera, sino reteniendo tu integridad. Amén, reteniendo tu integridad. Por último, no renuncies a lo que eres por lo que temes. No renuncies a lo que eres por lo que temes. Y aquí el ejemplo es Daniel. El pastor Fernando lo mencionó en la introducción. Yo quiero que leamos este texto, Daniel 6, versículo 3 al 11. Y dice el texto: y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que
que el rey pensó en ponerlo frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de los malos manejos en los negocios del reino. Me encanta lo que dice el final del versículo 4. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de ¿qué? Digno de confianza. Decíamos que la confianza es fruto de ¿qué? De la integridad. ¿Por qué Daniel era digno de confianza? Porque era una persona, era un hombre que íntegro. Dice que los demás buscaban a ver si había una grieta en él, a ver si había un faltante en él, y no pudieron encontrar nada porque era un hombre completo. Era un hombre íntegro, era un hombre honesto, era un hombre veraz, era un hombre responsable, era un hombre comprometido. Yo quiero decirte que vos y yo podemos vivir de la misma manera, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice el versículo 5, concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios, porque ellos practicaban la religión idolátrica babilónica y sabía que si en algún lugar podían marcar una diferencia es allí. Formaron, dice el versículo 6, entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey. Y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros los administradores reales, juntos con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Y allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Y la primera parte del versículo 11 dice: cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios. Hasta aquí nomás. Se puso a orar, se arrodilló, se puso a orar, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. ¿Sabe? Siguió viviendo de la misma manera que vivía hasta ese momento. Siguió haciendo lo que siempre hacía. No cambió su manera de vivir ni sus principios por el temor, por la amenaza. Estos hombres no lograron hacerle a Daniel renunciar a lo que él era por el miedo que le estaban infundiendo. Usted sabe que hay gente que pierde su integridad por temor, por miedo. Hay muchos que pierden su integridad por miedo. Mirá, si no lo hago así me pierdo el negocio. Si no lo hago de esta manera puedo perder el trabajo. Hay algunos jóvenes que quizás, si no aprovecho, tengo miedo de quedar soltero. Tengo las mujeres que dicen, cristianas, tengo miedo de quedar soltera. Y uno le dice, pero ese hombre no es para vos, esa mujer no es para vos. No es una mujer de Dios o no es un hombre de Dios.
pero tengo miedo a quedar soltero, tengo miedo a quedar soltera. Y a veces renuncian a su integridad por miedos, por miedos. Por miedos a perder el trabajo, por miedo a perder el negocio, por miedo a... Y aquí Daniel le estaban infundiendo temor. Mirá que si vos vas a ser echado al foso de los leones, y de ahí no salía nadie vivo, ¿no? Pero Daniel llegó a su casa, abrió las ventanas como lo hacía siempre. No cambió sus principios, no cambió sus valores, no cambió su agenda de vida, ni su relación por Dios, por el miedo que le estaban infundiendo. Se puso de rodillas, oró y alabó al Señor. Todos sabemos que cuando lo encontraron, cuando lo vieron, fue echado al foso de los leones. El versículo 22 del capítulo 6, y con esto termino, dice: luego de que pasó toda la noche en el foso de los leones, y luego que remueven la piedra para ver qué es lo que había pasado, allí está Daniel vivo y dice: ¿qué pasó? Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. ¿Sabe qué? Dios siempre respaldará al que mantiene su integridad. No renuncies a tu integridad por miedo. No renuncies a lo que eres por el miedo que te pueda infundir el sistema. Mantén tu integridad, porque Dios te va a respaldar. Y si te toca estar en un foso de leones, el Señor le va a cerrar la boca a esos leones. Tres pilares que forjan integridad. El primero: no renuncies a lo que eres por lo que tienes. Lo lee en voz alta conmigo. Primero, no renuncies a lo que eres por lo que tienes. Segundo, no renuncies a lo que eres por lo que quieres. Y tercero, no renuncies a lo que eres por lo que temes. Si te afirmas en estas tres verdades, vas a construir integridad en tu vida y vas a comenzar a caminar en integridad. Quiero bendecirte, quiero invitarte a que te pongas de pie allí donde estás. Aleluya. Y luego que cierre el pastor Jami con una hermosa adoración. Padre del cielo, estamos en tu casa, estamos aprendiendo, estamos siendo ministrados por tu palabra. Y tu palabra nos afirma en decisiones correctas, nos da entendimiento, renueva nuestra mente, renueva nuestras actitudes. Y te damos gracias porque tú estás aquí, Señor. Tú estás forjando en nosotros los hombres que tú quieres levantar para este tiempo. Queremos ser hombres de bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser hombres de bendición? Señor, vimos tres ejemplos de hombres que actuaron con integridad en diferentes momentos de su vida. Vimos el ejemplo de José, que por su integridad había logrado tanto, había alcanzado tanto. Porque cuando caminamos en integridad, tú nos bendices, Dios. Dice que tú lo prosperaste en todo. Cuando caminamos en integridad, Señor, tú nos prosperas en todo. Y los que están a nuestro alrededor pueden llegar a ver que tú estás con nosotros. Pero cuando llegó el momento de la prueba, José, Señor, cuando llegó el momento de la seducción, de la propuesta indecente, José sabía que podía llegar a perder todo lo que tenía o todo lo que había alcanzado con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, si no cedía. Pero él consideró de más valor lo que era para ti, consideró de más valor la integridad, mantener su integridad, que todo lo que tenía, y no perdió su integridad por lo que tenía. Nosotros queremos vivir de la misma manera. ¿Cuántos dicen amén? Dile: yo quiero vivir de la misma manera, Señor. Yo quiero vivir de la misma manera.
Vimos el caso de David, Señor, que tenía promesa. Aún desde adolescente tenía la promesa de que iba a llegar a ser rey de la nación, y había una oportunidad de lograrlo y de alcanzarlo, pero no de la manera correcta, no de la buena manera y de la buena forma. Y él se negó a alcanzar el cumplimiento de la promesa de una manera que te era desagradable a ti, Señor. Supo esperar el tiempo tuyo para su vida, Señor, y tú lo honraste, Señor. Padre, queremos seguir el ejemplo de David. No renunciar a lo que somos por lo que queremos. Si vamos a alcanzar lo que queremos, siempre será de la manera correcta, honesta y de la manera que te agrade a ti. ¿Cuántos dicen amén? Y por último vimos el caso de Daniel, que cuando los demás trataban de encontrarle algo para qué acusarlo delante del rey, no encontraron nada, porque era digno de confianza y era honesto, era íntegro. Y pensaron que por el temor él iba a renunciar a su fe, iba a renunciar a su relación contigo y a su búsqueda y a la adoración que te tenía, Señor. Pero el temor no pudo. Su adoración fue más fuerte. Aleluya. Su adoración fue más fuerte. Oro para que nuestra adoración a ti, Señor, el amor que te tenemos, sea mucho más fuerte que cualquier otra cosa que deseemos alcanzar, lograr. Que podamos, Señor, si nos toca estar en momentos de presión, y sin duda que vamos a estar a lo largo de nuestra vida, recordar estos tres principios. Lo que somos vale más que lo que tenemos, vale más que lo que queremos. Que cuando nos infundan temor, nuestra adoración siempre será más fuerte. En el nombre de Jesús bendigo a estos hombres que en esta mañana están en tu presencia, en el nombre de Jesús.